Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no vende. El tema que traemos hoy día sí que es espinudo y difícil de abordar. El pecado. ¿Por qué seguir hablando de eso? Hoy día nos acompaña Paolo y Pato, como siempre, y nuestro invitado de honor, don Ismael. Muy bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias, Andrés. Muy contento de estar aquí también con Pato y con Paolo. Y sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo, algunos me conocerán, he estado en otros capítulos de aquí, ya soy casi de la casa, eso, casi sí. Un panelista más. Eso. Sí, de todas maneras, Ismael. Sí, y muy nervioso, que efectivamente es un tema muy difícil, muy complejo de tratar, como de muchas aristas. Y sí, cuando yo trato este tema, como en las catequesis, en la parroquia, siempre parto diciendo esto mismo, que es difícil porque uno como enfrenta su propia fragilidad, porque uno, o ha pecado, o reconoce que uno no siempre obra bien, o también porque uno ha sufrido como las consecuencias del pecado de alguien más, ¿cierto? O un robo, o lo que sea, como que uno o ha sufrido de las acciones del pecado, o uno ve su propia fragilidad en el pecado, en lo que uno ha hecho, en lo que no está bien. Entonces un tema como muy difícil de abordar porque como interpela también al propio corazón. Y que nos aprieta el zapato a todos. Claro. A todos. Buenísimo. Paolo, ¿por qué seguir hablando del pecado? Yo, siguiendo la línea de Ismael, creo que es un concepto complejo, muy complejo, que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia y por lo mismo sigue siendo tan actual. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, tenía varias denominaciones para hablar del pecado. Por ejemplo, una de las más ocupadas tiene que ver con jatá, que es errar, es como no acertarle en el blanco. Uh-huh. ¿Ya? Hay varias referencias ahí en el libro de los jueces, en Josué. También se ocupa el término awo para hablar de doblarse, de alguien que no puede andar rectamente. ¿En qué idioma estáis hablando? Esto es del Antiguo Testamento, el hebreo. Yeah. Entonces, nosotros vemos en estos dos ejemplos, hay otros más, la idea no hacer una cátedra de todos los conceptos, pero sí es poder mostrar lo complejo que era ya en el Antiguo Testamento para entenderlo y cómo a lo largo de la historia también sigue siendo un tema complejo para comprender. Y eso hace que siga siendo actual, porque no está definido completamente, si bien podemos tener una definición de pecado, la Iglesia la tiene, ¿cierto? Búsquela en el catecismo. Podemos encontrar en el catecismo. A lo que me refiero, a qué apunta el concepto más profundamente, es complejo y afecta a distintas dimensiones del ser humano. Uh-huh. Y por eso lo hace tan actual, creo yo. Actual, el pecado. Sí, yo también creo que el pecado es sumamente actual porque el pecado al final del día le hace daño al hombre. Entonces le hace daño al hombre en la antigüedad como hoy en día. Provoca el mismo como efecto en las personas. Entonces yo creo que por eso también se puede hablar de la actualidad del pecado. Uh-huh. Creo que esa es como una arista que se puede tocar. Ahora, hoy día en general le hacemos el quite, pues. ¿Para qué hablar de pecado si podemos preocuparnos de otras cosas más bonitas, de pasarlo bien? ¿Quién me dice que esto es pecado o no? ¿Quién me pautea? En el fondo me está pauteando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. ¿Es tan actual efectivamente hoy día? ¿Vale la pena seguir hablando del pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que tiene que ver mucho con nuestra propia naturaleza, en definitiva. Que yo peque o no peque pone en juego, o que yo viva según, ¿cierto?, las como directrices que puede proponer la Iglesia, depende, en cierto modo, la plenitud de mi propia vida. Y eso es lo que también cree la Iglesia. Que yo obre de acuerdo como al designio de Dios, que yo haga lo que Dios quiere, depende en definitiva como muchas cosas grandes, incluido mi propia naturaleza, el vivir en plenitud lo que yo soy. Creo que por eso es importante hablar del pecado. Bueno, y no solo de eso, sino de que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros un plan, que debemos discernir, que debemos aprender cómo escoger, a vivir de acuerdo a ese plan de Dios. Pero parte de ese plan es vivir de acuerdo con estas directrices morales, podríamos decir, de la fe, que nos propone la fe.
que las podemos encontrar quizás de modo como expresadas como de modo negativo en los mandamientos, ¿cierto? No hagas esto, no hagas lo otro, pero también de modo positivo en las bienaventuranzas, ¿cierto? Como en la vida de Jesús, imitando esa vida como de Jesús, que quizás puede ser mucho más como atractiva al presentarse de modo más positiva, pero sí es importante, creo, hoy por eso, porque está en juego que nosotros como vivamos plenamente lo que somos, como nuestra propia identidad, que va, ¿cierto? Que con el pecado se va desgastando, con el pecado nos va llevando como por un camino que en definitiva nos vuelve más tristes, nos quita la paz. Yo creo que por eso es importante hoy día hablar del pecado. Por eso es importante que decir que es algo actual, vivir o no vivir de acuerdo como a estas normas, podríamos decir, que quizás como el lado más negativo. Yo creo que en el ámbito del creyente, ya, pensando en eso, desde esa perspectiva, es muy actual también. ¿Y por qué seguimos hablando? Porque a Dios le importa. Y a Dios le importa no solamente por un tema de que uno podría pensar como por estar controlando que el ser humano actúe de la manera que Él quiere, sino porque a Él le duele esa actitud del ser humano en la que el pecado lo aleja de Él. Uh-huh. Dios se conmueve. ¿Cómo se conmueve? No lo podemos saber porque es un misterio que no sobrepasa, pero no le es indiferente el pecado. Y Dios se conmueve a tal punto de este dolor del ser humano, porque el pecado, como pensando en los conceptos que hablaba antes, del no acertarle en el blanco, del doblarse, hace que el ser humano pierda esa plenitud que Dios ha querido para él desde el momento de la creación. Y le duele, se conmueve, quiere que el ser humano viva en plenitud y viva en comunión con él. Pero también respeta la libertad del ser humano y llega al punto en que no solo envía a los profetas, sino que envía a su propio Hijo para liberarlo del pecado. Llega a ese extremo de su amor y de lo que se conmueve su corazón frente al ser humano herido por el pecado. Uh-huh. Y creo que eso lo hace algo constante, porque esa realidad permanece todavía en la herida del ser humano, la herida del pecado. Y aquí han nombrado harto a Dios. Entonces, como para reducirle un poco una ecuación, Dios pone unas normas que nosotros tenemos que cumplir, y si no las cumplimos estamos en pecado. Me quedo con eso. Sé que es simplista, pero ¿es una cosa así está proponiendo? Yo diría que... Ok, perdón, eso sí que no suena atractivo. No, por supuesto, es que visto ahí es una limitación, y Dios no te mueve a una limitación, Dios te mueve hacia Él, que es la plenitud. Eso es muy distinto. O sea, si no peco, sí, imposible, pero si cada vez peco menos, voy a estar más cerca de Dios. Eso es lo... Yo diría que la comunión con Dios se evidencia en una actitud que se va alejando del pecado. Yeah. Yo por lo menos lo veo así, como una mirada mucho más plena del ser humano, porque si no se restringe a lo que decía inicialmente, o sea, es solamente cumplo una lista de normas que me han dicho, que Dios dijo o que reveló, etc. Y más bien Jesucristo nos muestra esa plenitud de Dios que el ser humano puede alcanzar siendo ser humano, que va más allá del simple hecho de cumplir normas por cumplirlas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cumplía perfectamente las normas. Había muchos israelitas que vivían muy bien las disposiciones que la religión había establecido, pero versus otros que, viviéndola muy bien en la letra, se apartaban del corazón de Dios. Y por ejemplo, Ismael, tú nombraste al principio algo como de planificar la naturaleza del ser humano, como que evitar el pecado o querer acercarnos a Dios está en nuestra naturaleza. ¿Cómo darle una vuelta a eso, por favor? Sí. Mira, claro, voy a decir una cosa antes, quizás de esto como de las normas, que, claro, si nosotros podríamos llegar a decir que sí, hay como esta ecuación de cómo hay que hacer el bien, evitar el mal, no sé qué, para estar más cerca de Dios, pero yo creo que eso es también muy reductivo. O sea, para el manual puede ser, para
para, no sé, la definición que te da ChatGPT o que te da Google, perfecto, como que lo define bien. Pero en la práctica, en la vida como del corazón, es mucho más que eso. Es mucho más que cumplir o no cumplir, que que conocer como las leyes del tránsito, como... Claro, porque pues está en juego también un poco la vida, lo que uno hace o no hace, lo que uno decide hacer o no decide hacer. Y yo creo que uno no nota porque si no, no sentiría, por ejemplo, cosas como culpa o alegría de haber hecho algo bueno. Está mucho más, es mucho más que eso. Y yo creo que ahí está también el tema de la planificación como del hombre. ¿Cuántas veces nosotros, bueno, voy a hablar quizás de mí, cuántas veces yo me he sentido mal de no haber hecho algo? Algo tan simple como una omisión, ¿cierto? De haber pasado de largo de alguien que necesitaba, de, no sé, en el metro estar con los audífonos y no pescar a, no sé, a quien pide plata por A, B o C motivo. No sé, tantas cosas. Y sí, yo creo que eso es algo que está como inscrito en el corazón, que ya el corazón, en cierto modo, te dice, pucha, aquí hay algo que debe ser importante para ti. Aquí hay algo que pone en juego como toda tu existencia. Y cosas que no son como indiferentes. Porque, no sé, no me pasa eso cuando quiero prender, no sé, el Play y jugar un rato con mi hermano. Sí, puede ser que no sé, no jugar PlayStation, para mí, la verdad es que es bastante indiferente. O sea, me encantaría, ¿cierto? O no sé, o no, ver o no ver una película que me encanta. Pero sí, o sea, no ver una película un día, no, yo sé que o sea, no me pasa nada en el corazón, no, yo sé que no me va a dar menos años de vida. Pero hay cosas que de repente como uno dice, sí, aquí estoy jugándome mi vida. Sí me pasa cuando, no sé, veo poco a mi familia, por ejemplo, digo, pucha, qué pena, y tengo como cierto como dolor, o cuando, de nuevo, en el metro como no pongo atención en la gente que necesita. Hay algo ahí importante. Yo creo que es algo como que Dios nos ha dejado en el corazón como inscrito. Lo dice San Pablo, yo no me acuerdo bien la cita de Romanos, pero que hay algo en el corazón del hombre, que una ley en el corazón del hombre que lo impulsa, en cierto modo, a hacer ciertas cosas, a una vida que busca, como por deseo, cierta plenitud, esa como felicidad, ¿cierto? Que quizás deseamos todos en el corazón, esa felicidad como que no se sacia solamente en el comer, en el beber, si tengo todo el tiempo libre del mundo para jugar Play o no, o para ver todas las películas que quiero o no, o para lo que sea. Hay algo como que uno siempre queda como insatisfecho en eso. Yo creo que es una experiencia hoy por hoy que es muy natural. Hoy que en este como siglo, en este mundo que pareciera que lo tenemos todo, ¿cierto? Tenemos todo mucho más fácil que hace 100, 200 años atrás. La Edad Media, como que la vida, las expectativas de vida eran menos, la vida era mucho más incómoda que ahora. Y resulta que sigue como esa insatisfacción del corazón en muchos. ¿Qué pasa ahí? Digo yo, hay algo que hace falta y creo que tiene que ver con esto. Con este como deseo que nos pone Dios de Él, de vivir como esta plenitud, como encuentro con Él, esta vida de gracia. Claro, qué buen punto, porque implica conectar con lo que uno siente. Sí. Mira, yo ahí también me gustaría decir algo respecto de lo que dice Ismael, que Ismael dice que el hombre está llamado a vivir en plenitud, la vida en plenitud. Yo creo que precisamente por eso es que también Dios como que hace un rayado de cancha al ser humano. Nos dice, por aquí hay que transitar, por aquí también, por aquí no, ojo con esto, como que va marcando ciertos límites, precisamente porque Él quiere que nosotros vivamos en plenitud. Y si que comenzamos a transgredir esos límites y que nos comenzamos a alejar del camino que Él ha marcado, no vivimos en plenitud. Nos hacemos daño a nosotros mismos, como decía anteriormente, y comenzamos a llevar una vida que no es plena. Entonces, por eso también yo creo que el pecado es actual, como dice la pregunta que guía este podcast. Porque el pecado nos hace apartarnos de esa plenitud a la que Dios nos ha invitado. Una pregunta también que me surge, porque y uno lo escucha muchas veces, como dentro de las muchas críticas que se le hace a la iglesia,
¿por qué la iglesia viene a pautearnos qué es lo que tenemos que hacer? Es que la iglesia dice que no puedo hacer esto y esto y me limita. Por ahí, por eso un poco la pregunta, que uno dice, ya, ¿para qué seguir hablando del pecado si como que todos los deseos que yo quisiera satisfacer, no sé, de comida, y de ahí para adelante, como que la iglesia me limita, me pone trancas, me frena el poder conseguir lo que quiero? ¿Cómo? Mira, yo diría dos cosas. La primera es que la iglesia es fiel al mandato de Jesucristo. Y Jesucristo en su palabra ha dicho también qué cosas son pecados. Entonces no es que la iglesia se le ocurre alguna cosa y la estipula como un pecado. No, eso no es así. Vuélvalo del principio. Entonces Dios dice, esto es pecado, no lo haga. O sea, entonces alguien no creyente, uno dice, elimina a Dios y se acaba el pecado. Si no creo en Dios, ¿qué pecado hay? Claro, se podría decir eso, obviamente, pero en el fondo el pecado es un mal y al final termina llevando a la muerte a una persona, sea creyente o no. Claro, conectando con lo que dice Ismael, está más bien inscrito en la naturaleza, no... Claro, y yo te diría que también por la misma razón por la que mis papás no me dejaban comer todos los días comida chatarra, porque para mí iba a ser un mal, porque no, en definitiva, como mi vida como biológica, no, o sea, me iba a hacer como mal, Claro, ¿cierto? Como no que iba a no aguantar. estaba bien, no puede ser. Y por otro lado también está el tema de que de lo que tú planteas está detrás la libertad. Que nosotros ya conversamos de ese tema en otro capítulo de la primera temporada de este podcast, así que pueden ir a ese capítulo. Y en ese capítulo concluíamos que libre no implicaba hacer todo lo que yo quería. Entonces, también es una mala concepción que hemos ido construyendo culturalmente respecto a las posibilidades del ser humano, como de hacer todo lo que a mí se me ocurre. Y no pasa por eso. O sea, cuando esta invitación al bien implica una opción, pero una opción que yo hago en libertad. Claro. Que esa es la diferencia. Entonces yo no solamente hago algo para no caer en el pecado idealmente, por un tema de seguir esta restricción, sino porque mi libertad me ha movido a eso. No estoy como automatizado. Y creo que eso hace del ser humano, más que limitarlo, lo planifica mucho más, porque lo hace empoderarse de sus decisiones. Claro. Incluso yo viviendo bajo una lógica de libertad absoluta, podría quedar bajo la esclavitud de mis pasiones y ya no ser libre. Claro. Perder lo inicial que en el fondo me estaba motivando de las restricciones que creo que podrían ser malas. ¿Okay? Ahora, me surge otra pregunta. Sea que usted crea o no, se da cuenta que matar está mal. O sea, vemos la guerra y algún sentimiento brota de decir, esta cuestión no está bien y me gustaría que no siga. Eso es, como poniéndolo en palabras de los mandamientos, el quinto mandamiento, no matar. Uno se da cuenta que, crea o no, me hace sentido que algo malo. Porque está en referencia a un bien que es la vida. Pero cuando el pecado me implica solo a mí, o pareciera que está solo en referencia a mí, ¿por qué me vaya a limitar a hacerlo? O sea, ahí sí que se pone más difícil. Oye, si tú me dices, no mate a otro, bueno, claro, porque le estoy haciendo daño a otro. Pero, por ejemplo, no sé, consumir, la droga, o tienen cuidado de consumir alcohol en exceso, o incluso pecados del sexto mandamiento, si me afecta a mí nomás. ¿Cómo abordar eso? Mira, yo volvería como al ejemplo que te da de pasada de la comida chatarra. Claro, o sea, si yo iba a comer, y yo como comida chatarra todos los días de mi vida, no le hago mal a nadie. De hecho, quizás podría estar dándole trabajo a quien me vende la comida, ¿cierto? Pero aún así, me sigo haciendo daño a mí mismo. O sea, el daño o el pecado no depende solamente del daño que le puedo hacer a alguien más, sino que depende también del daño que me puedo estar haciendo a mí. Me puedo estar como afectando mi vida o mi plenitud. O sea, ¿cómo voy a estar yo después de no sé, un año solamente comiendo comida chatarra, sin haber tomado agua, sin haber, no sé, comido ensalada? Toma lechuga. Claro. O sea, mi vida va a estar sumamente mermada.
no voy a ser capaz de dormir bien, o sea, no sé, no sé cómo voy a terminar o cómo podría ser, pero es que yo mismo voy a estar como sumamente afectado por eso. Yo creo que tiene como mucho que ver también, aunque uno no vea como esas consecuencias como hacia el otro. Claro, yo no te estoy pegando comiendo comida chatarra, ¿cierto? No le estoy haciendo mal aquí a ninguno de ustedes, pero aún así estoy haciendo como un mal a mí mismo. Y sí, y eso también afecta el modo que yo me vinculo con el mundo, con el otro. O sea, quiera o no, sí tiene también un cierto como problema, porque yo no voy a ser capaz de, no sé, de subir escaleras, por ejemplo. Yo no voy a ser capaz no sé, de mantener una conversación como bien porque se me va a caer el aire hablando. No sería capaz de grabar este podcast, ya estaría cansado por el solo hecho de hablar, ¿cierto? Sí. Entonces como que ya hay algo que mi mismo cuerpo me dice, esto está mal, Claro. esto no está bien. Mira, y ahí también me acuerdo de otra crítica que yo creo que es una tranca que mucha gente pone como para no adherir a la iglesia, que es esto de que ya yo empiezo a creer y aparece el pecado y me condenan. Entonces cualquier cosa que haga, no, estás condenado a ir al infierno. ¿Cómo abordar eso, Pablo? Yo respondería a partir de algo que escribió San Ireneo, un padre de la iglesia, ya en su tratado contra la herejía, Grande que San dice, él dice que el Hijo de Dios se encarnó en una carne pecadora como la nuestra a fin de condenar el pecado y una vez condenado arrojarlo fuera de la carne. O sea, en primer lugar, como Jesucristo no peca, se asemejan todos nosotros como nosotros, menos en el pecado, menos en el pecado. Pero a la vez libera al ser humano del pecado, en él, ¿cierto? Y también asume esta carne para que el hombre, ¿cierto?, lo vea como un modelo, y el modelo que está mostrando Jesucristo es Dios. Y sea esa oportunidad de encontrar ese referente en Dios a través del ejemplo dado en Jesucristo. Y por otra parte, no solo está mostrándote un referente, sino una oportunidad de reconciliarte, una oportunidad de retomar el camino, de darle otro sentido a la vida, otro sentido a tus acciones, con la misma naturaleza. No es que cambies, no es que te andas volando, ¿me entiendes? No. Con la misma naturaleza que tienes, puedes levantarte y tomar otra opción y darle otro sentido a la vida. Ya, eso me hace sentido, pero Sí. por otro lado escuchamos que, mira, no, si usted está en pecado mortal, se irá al infierno. O sea, parece como que me están condenando. Claro, es que es una condena. Pero eso es una interpretación radical de algo que que Jesucristo no lo ha pretendido. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué es la condena? No es porque le hemos puesto la etiqueta. Es condena en cuanto la persona persista en esa actitud. O sea, que él decide Claro. seguir. No es Dios el que te está condenando. Ya. Es la persona que en su libertad ha optado por mantener esa actitud de rechazo a Dios. Porque cuando tú rechazas el bien, lo estás rechazando a Él, Claro. inevitablemente. En el fondo es lo que dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Entonces es necesaria esa, como dice Pablo, esa necesidad de arrepentimiento, de querer abrazar al Señor. Mira, Andrea, a mí me gustaría decir una cosa en cuanto a lo que dices tú de esta persona que se acerca a la iglesia y comienza a creer, pero el pecado como que la abruma. Yo creo que también tenemos que tener una mirada de esperanza sobre el pecado, porque el pecado no se puede mirar sin la misericordia de Dios, porque al final nos angustia, nos desespera. Es un poco lo que le pasó a Judas, que se fijó tanto en el pecado que terminó quitándose la vida de la desesperación. Entonces es importante mirar el pecado con la misericordia. Y aquí entra en juego algo clave en la vida del cristiano, que es el sacramento de la reconciliación. De esa manera nosotros nos reconciliamos con el Señor luego de haber pecado. Y lo otro que creo que también contribuye a esta mirada de esperanza sobre el pecado es lo que dice San Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado no tiene la última palabra y no se le escapa al Señor. El Señor está por encima del pecado.
Entonces eso yo creo que también hace que podamos mirar con esperanza el pecado. Y con esa frase que dijiste me acuerdo de una frase del pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Buenísimo, casi que una oda Claro. al pecado, pero como porque pecamos, mira el tremendo regalo que nos dio el Señor en Jesús, que nos vino a salvar. Así es. Y yo creo que esa mirada esperanzadora tiene que ser muy clara para un creyente y una invitación para el que no cree. O sea, y para nosotros mismos que queremos dejar de pecar. Pero claro, por y supuesto, acercarnos a Dios. porque a veces también se nos cuelan otras filosofías que hablan de un equilibrio entre el bien y el mal como al mismo nivel, y en este caso, por la cita que ha dado Patricio de San Pablo, la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y Dios triunfa sobre el bien, no está en equilibrio. O sea, sobre el mal. Perdón, sobre el mal. No está en equilibrio, y eso nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque si no se te transforma en una lucha sin fin, si están en equilibrio. Pero acá no, la balanza se ha inclinado hacia el bien porque Dios supera al mal. Buenísimo. Y eso nos mueve. Y yo invitaría esa vía como de esperanza, como en contraste quizás como a una vía como nostálgica. Decir, no, es que yo antes de que me dijeran que era pecado vivía mejor, no sé qué, no sé cuánto. Claro. No, es que antes cuando... Estaba relajado. Sí. Claro, no, cuando no habíamos pecado, antes del pecado original, ahí sí que era un... No, porque, de nuevo, donde sobreabundó la gracia. O sea, podemos estar mucho mejores si es que tomamos la decisión... con pecado y todo. Con pecado y todo, de dejarnos acompañar por Dios, de que Él entre como a nuestras vidas, a través de su gracia, a través de la vida como sacramental, para que sobreabunde esa vida suya en nosotros. Que es una vida también, una esperanza como a futuro, de que estamos como caminando hacia también. Que esta imagen que ponen de repente los autores espirituales de la vida de fe, como la subida, ¿cierto?, a un monte, a una montaña, ¿cierto? De que es una subida que puede ser difícil. Los que les gusta como hacer trekking pueden saber que claro, que quizás no es como una escalera mecánica que nos lleva solas, pero sí, de repente esa dificultad nos lleva a una vista que es grandiosa. Porque hay tropiezos. Claro, hay tropiezos, hay tierra de repente que está suelta y que es difícil pisar, y que pareciera que nos resbalamos. Y que uno cae siempre en lo mismo. Claro, pero sí, esa esperanza de decir, vamos a llegar con la compañía de Dios a un lugar que es mucho mejor, si es que yo logro como mantener este paso, ¿cierto? De decir, voy a intentar no pecar, bueno, si me tropiezo, me vuelvo a levantar, ya sea con la confesión sacramental, ¿cierto? Como decía Pato, porque hay muchas maneras de seguir caminando como a esa subida, a esa como lugar donde encontraremos como esa esperanza como total. A no vivir en la nostalgia, en la esperanza. Y el foco no está en uno, si peco o no peco, no, el foco está en Dios. O sea, Claro. Siempre en relación a Él y a los hermanos. Bueno, muchachos. ¿Sí? Oye, yo solamente quisiera quedarme con la invitación a que no pensemos solamente que no pecar es voluntarismo puro del ser humano, sí. porque también eso puede ser un riesgo. Sí. Y se puede uno entrampar en un perfeccionismo y alejando cada vez más a Dios, Claro. en el pretender no pecar, sino que en esto también está el auxilio del Señor. O sea, Él no te abandona. Y creo que eso también nos debe mover a la esperanza, y de que la pregunta vigente por el pecado se transforme en esperanza, como decía Patricio. Claro, y el no pecar es porque Dios lo permite y es consecuencia de que lo amamos porque Él nos amó primero, no es que se nos ocurra a nosotros. Claro. Bueno, pudimos hablar del pecado contra todo pronóstico. sigue siendo Se logró. un tema actual. Muy bien. Y eso, esperanza. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente capítulo. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.